Hola a todos, bienvenidos a este vídeo donde vamos a ver cómo crear y almacenar puntos, líneas y superficies o modelos digitales del terreno para su posterior replanteo. En la tercera línea de la pantalla principal tenemos en primer lugar el icono de puntos. Cuando pulsamos puntos se abre una ventana con dos pestañas, sistema de coordenadas y puntos por apostar. Aparece seleccionada y abierta la primera pestaña donde tenemos una lista de todos los puntos incluidos en el proyecto, ya sean puntos tomados, tecleados, bases o calculados. La pestaña de puntos por apostar es la lista de puntos a replantear. En esta lista solo se pueden añadir puntos mediante importación. En la parte inferior de la pantalla tenemos tres opciones: detalles para ver la información del punto seleccionado, borrar para borrar la selección y el icono de 3 puntos que nos despliega 4 opciones. Consulta para hacer una búsqueda entre la lista de puntos, de manera que se seleccionen los que cumplan o no ciertos criterios. Importar para importar una lista de puntos de un fichero, ya visto en un vídeo anterior. Tipo de coordenadas para ver las coordenadas del punto en distintos sistemas de coordenadas. Y operaciones múltiples para hacer una selección de varios puntos. Volviendo a la pestaña de Sistema de coordenadas, vemos en su parte inferior 3 botones. Agregar para insertar un punto tecleando sus datos, nombre, código, formato de las coordenadas, y en clase de punto especificaremos si es un punto normal o de control, es decir, una base y sus coordenadas. Pulsaríamos OK y el punto se añadiría a la lista. La opción de consulta, como ya dijimos, hace una búsqueda de puntos que cumplen ciertos criterios. Podemos buscar los puntos por nombre, por código, por el origen de datos, si queremos los medidos, tecleados, importados o calculados. Si queremos buscar bases o que hayan sido añadidos en ciertas horas. Con el botón Select Todo, seleccionaríamos los que cumplen los condicionantes y con el de Select Inverso los que no. Al pulsar OK, el icono de los 3 puntos nos despliega la ventana de opciones comunes a la selección hecha. Podríamos compartir mediante cualquier opción disponible para nuestro smartphone, email, Bluetooth, WhatsApp, nube, etc. Carga para importar puntos de un fichero, exportar, borrar, detalles para ver la información, tipo de coordenadas para cambiar la visualización de las coordenadas de los puntos y operaciones múltiples para una selección múltiple. También tenemos la opción de reutilizar. Esta opción restaurará la selección de la lista de puntos borrados. Los puntos borrados no aparecen en la lista de puntos, sin embargo, siguen estando en el fichero. Al pulsar Reutilizar, se abre una ventana con la lista de puntos borrados, para que seleccionemos el punto que deseamos restaurar. En el icono de líneas podremos definir elementos para su posterior replanteo. Se abre una ventana con 2 pestañas, líneas y alineación. En la pestaña de línea tenemos la lista de elementos individuales y en la pestaña de alineación crearemos una secuencia de elementos. Para ello tenemos los botones de la parte inferior que nos permiten agregar, borrar y otras opciones en el icono de 3 puntos. Consulta y detalles. Aunque la pestaña se llama líneas, podemos crear cualquier elemento. Pulsamos en agregar y se abre la ventana en la que definiremos el elemento que queremos crear. En primer lugar, pregunta por el elemento que vamos a definir, el tipo de línea, líneas, polilíneas, arcos y circunferencias. Nosotros vamos a crear una línea. Luego pregunta por el método. Siempre nos dará a elegir entre varias opciones válidas para la creación del elemento. Ahora elegiremos por 2 puntos. En este caso, la aplicación nos pedirá el punto de partida y el punto final, ambos a seleccionar de la lista de puntos de proyecto. Y por último, la distancia de partida, el valor numérico a partir del cual comenzará a sumar longitudes. Pulsamos OK y en la lista de elementos aparece la línea recién creada. Pulsando sobre el icono de 3 puntos y seleccionando detalles,
veremos la información del elemento e incluso podremos editarla para modificar el elemento. La pestaña de alineación abrirá una lista de carpetas en nuestro smartphone, para que seleccionemos el fichero que guarda una alineación horizontal. En su parte inferior, 3 opciones: Nuevo, Editar y Borrar. Ahora no hay ninguna alineación creada, así que seleccionaremos una carpeta y pulsaremos en Nuevo. Nos pregunta por el nombre de la alineación, y con este nombre creará un fichero en la carpeta elegida. Se abre a continuación una ventana que nos muestra la lista de elementos que componen la alineación, ahora vacía porque es nueva. En la parte inferior, 5 botones para añadir elementos a la alineación: Line para línea, Spiral para clotoides y Arc para arcos. Vamos a añadir el primer elemento de una alineación, una línea. En la nueva ventana se nos preguntará por los datos que definen el elemento seleccionado. Todos los datos que definen una alineación tienen que ser tecleados, por tanto, escribiremos toda la información necesaria. Para la línea inicial, su longitud, por defecto, comienza en el pk0, las coordenadas del punto de partida y el azimut de partida. El azimut de partida aparece en gris y es calculado con el elemento anterior. Al ser el primer elemento de la alineación, aparece como 0 y una casilla de chequeo. El texto nos informa de que si el azimut calculado no es el deseado, podemos activar la casilla de chequeo para modificarlo. Una vez introducidos todos los datos, pulsamos OK y el elemento se añade a la alineación. De esta manera, iremos añadiendo todos los elementos que conforman la alineación. El icono de los 3 puntos arriba a la derecha nos permite cambiar el valor de inicio de pk del punto inicial. Pulsando atrás, vemos el fichero de la alineación creada en la pestaña de alineación, y volviendo a pulsar atrás, saldríamos a la pantalla principal. Para crear un modelo digital del terreno, una superficie, pulsaremos el icono de ese nombre. Se abrirá una ventana como la de alineación, que nos mostraría un listado de las superficies creadas. Está vacía porque no tenemos ninguna. En la parte inferior tenemos 2 opciones: Nuevo para introducir los datos del modelo en la propia aplicación, o Abrir para importar una superficie desde un fichero. Podemos importar ficheros HCT, DXF o LAN XML. Pulsando en Nuevo, nos pedirá en primer lugar el nombre. Luego cambiará los botones de la parte inferior a Agregar para añadir puntos tecleados a la superficie, Importar para importarlos desde un fichero o Seleccionar para elegirlos de la lista de puntos del proyecto. Vamos a elegir 4 de ellos y vemos que han sido añadidos a los datos de la superficie. El icono de 3 puntos de la parte superior derecha nos ofrece 2 opciones: Borrar los datos y Vista previa. Si pulsamos en Vista previa, nos mostrará gráficamente la triangulación de la superficie definida. En esta ventana vemos un botón Check, cuya función es solicitar que tecleemos las coordenadas de un punto dentro de la superficie para compararlo con la superficie, devolviendo la altura de la superficie en ese punto y su cota roja, cuánto por encima o por debajo. Para finalizar, al pulsar atrás en la pantalla de datos, nos pregunta si queremos guardar la superficie. Guardando la superficie podremos seleccionarla posteriormente para su replanteo. Con esto queda vista la creación de puntos, líneas, alineaciones y superficies. Gracias por vuestro tiempo y hasta el siguiente vídeo.